Hola, esta es la clase número 25 de cálculo diferencial. Estamos en la unidad de derivadas y vamos a estudiar la definición de la derivada de una función. En la clase anterior vimos el problema de la recta tangente y encontramos en el último ejercicio una fórmula general para todas las pendientes de la recta tangente de la función en un punto determinado x1. De esa manera iniciamos esta clase con una definición. La definición nos dice: la derivada de una función f denotada por f', así vamos a estudiar las derivadas con un f', se define con la fórmula f' de x, ya no la vamos a llamar m, sino f', es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Vamos a resolver este ejercicio que nos va a servir como base para más adelante. Dice: determinar la derivada de la función f de x igual a x a la n, donde n pertenece a los reales diferentes de 0. Para resolver el ejercicio vamos a empezar con unos n básicos, 2, 3, tal vez 4. Y vamos a aplicar la fórmula de derivada y vamos a empezar a observar el patrón que se va formando. Entonces, la derivada de la función se hace mediante la definición de derivada como límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x sobre delta de x. Como tengo un x cuadrado, entonces, ¿dónde está la x? Evalúo x más delta de x menos x cuadrado. Vamos a resolver el binomio. Sería primero al cuadrado, x cuadrado, dos veces primero por segundo, 2x delta de x, más el segundo al cuadrado, delta x cuadrado, menos la función me da x cuadrado. Y pongo en azul y en rojo lo que se va a eliminar. Luego observen que puedo factorizar delta de x y delta de x, que esa siempre va a ser la idea de la derivada, eliminar el delta de x. Entonces elimino el delta de x y el delta de x. ¿Por qué lo tengo que eliminar? Porque si yo evalúo aquí el delta de x en el denominador, obtengo 0, y cualquier expresión sobre 0 no existe, es indeterminada, me da un error matemático. Entonces, al siempre realizar esta eliminación, me va a quedar aquí un 2x, bueno, en este caso, más delta de x. Evalúo la función y obtengo 2x. Entonces, de este ejercicio podemos concluir que la derivada de x cuadrado es 2x. Y ya de ahí podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Pero para ser un poco más detallados, vamos a derivar f de x igual a x al cubo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la misma definición, esta fórmula. Donde está la x, entonces evaluamos x más delta de x al cubo menos x al cubo. Resolvemos este binomio al cubo con los coeficientes del triángulo de Pascal, que son estos 4, 1, 3, 3 y 1. El x empieza en grado 3, grado 2, grado 1 y el delta de x inicia con grado 1, grado 2 y grado 3. Observen que también se elimina el x al cubo y el x al cubo. Ahora debo factorizar delta de x. La factorizo de aquí y de aquí. Pero solo hay uno que me va a quedar libre y es este. Los otros van a quedar afectados por el delta de x. Aquí hago la eliminación y cuando evalúe el límite, esto se hace 0 y esto se hace 0. Y también me quedó solamente este término, que es 3x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Ahora vamos a derivar f de x igual a x a la 4. Aplicamos la definición de derivada. Resolvemos este binomio a la 4 con los coeficientes del triángulo de Pascal, que son 1, 4, 6, 4 y 1. Observe que también los exponentes de 4 inician en 4 disminuyendo hasta 0 y los coeficientes del delta de x inician en 0 aumentando hasta 4. Una vez más y de nuevo
solamente se me elimina el x a la 4 y el menos x a la 4. De resto todos se pueden factorizar el delta de x y solamente me queda uno libre. Eso ha ocurrido en esos tres ejemplos, solo me queda uno libre, haciendo que cuando aplique el límite todo esto se vuelva cero. Y de ahí puedo concluir que la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Y ya entonces observamos un patrón. Pareciera, y eso es lo que vamos a demostrar, que este exponente 2 se baja y al exponente se le resta 1. En este también pasa lo mismo, bajo el 3 y como coeficiente, y a ese exponente le resto 1, me queda 2. Y en este caso bajo el 4 y al exponente 4 le resto 1. Esa es la regla, pero vamos a ver cómo demostrarla. Entonces, de esa secuencia de derivadas se observa que siempre queda un único término sin el delta de x, o sea este. Cuando se aplica el límite, las demás deltas se hacen 0, dejando únicamente el término sin delta de x, y de esta forma entonces nosotros ya sabemos que esto es un binomio elevado a la n, donde va a ocurrir siempre una cosa, x a la n y al final menos x a la n, como ya vimos en los otros tres ejercicios. El siguiente término es n por x a la n menos 1 por delta de x, un único delta de x. Y el resto es una función que depende del delta de x. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Por eso yo llamé a esta función delta de x. Ahora, yo factorizo el delta, bueno, elimino estos dos y factorizo el delta de x, me queda aquí afuera. Este me queda sin delta de x y esta función también se ve alterada, entonces la llamaré de 1. Pero de todas maneras esa función de 1 todas dependen del delta de x. Por lo tanto, cuando elimine este delta de x, numerador y denominador, me va a quedar este término libre y esta función delta de x, como esta que tenemos acá, toda se va a hacer 0 al aplicar el límite. Por lo tanto, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ese resultado lo vamos a usar más adelante. Hemos usado el símbolo f' desde el inicio de esta clase para denotar la derivada de la función. Lo que quiere decir que f' es una función que deriva o proviene de f. Por eso se llama derivada. Porque f' o esta expresión resultante es una función que deriva o que proviene de la función original f. Esta notación fue introducida por Lagrange en el siglo XVIII. Y también se ha visto que usualmente nosotros escribimos y igual a f de x. Por lo tanto es muy válido decir que y' es igual a f' de x. Ahora, esta derivada, que la notamos así, f' o f derivada de x, se escribe como esto. Pero observen que eso también es una diferencia. Es una diferencia que se puede hacer muy pequeña también, a la cual vamos a llamar delta de y. O siempre que haya una diferencia nos las puede llamar con la letra delta. Haciendo esa sustitución me va a quedar que f' de x es el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. Y haciendo como una analogía de esta fracción, entonces se introduce la notación de Leibniz, como que esta derivada se puede escribir como de y de x. Por lo tanto, esta es la forma más reducida que vamos a encontrar por ahora de la definición de derivada. De y de x no significa que sea una razón, que esto tenga un significado aparte y que eso tenga un significado aparte. Por ahora en cálculo diferencial no lo tiene. Lo vamos a ver en ecuaciones diferenciales. Entonces, de esta forma, de y de x se conocerá de aquí en adelante como la notación para la derivada. Y también podemos quitar la y para denotar que d de x, o la derivada con respecto a x, es una operación de derivada. Cuando nosotros tenemos esa operación
en paréntesis una función, quiere decir que vamos a calcular la derivada. Con esa información vamos a resolver este ejemplo. Calcular la derivada de f de x igual a raíz de x. Entonces podemos hacerlo de dos formas diferentes. Forma número 1, aplicando la definición de derivada. Forma número 2, utilizando el resultado que obtuvimos en el último ejemplo. Vamos a ver cada uno. Usando la definición formal tenemos f, la función evaluada en x más delta de x menos la función sobre delta de x. Tomamos la función que es raíz de x, la evaluamos en x más delta de x y obtenemos esto, menos la función. Recuerden que la idea de esto siempre es eliminar el delta de x. No se ve tan sencillo eliminar el delta de x, pero una solución es multiplicar esta fracción en el numerador y denominador por este mismo término con signo positivo. Digamos que estamos racionalizando. Entonces, esta expresión que tenemos en el numerador, como aquí tiene un signo negativo y aquí un signo positivo, se va a convertir en una diferencia de cuadrados, donde el resultado es este primer término elevado al cuadrado. Ahora, si le damos una raíz al cuadrado, la raíz desaparece, o son, digamos que por las propiedades de las exponentes, quedaría 1 medio elevado a la 2, 2 con 1 medio se cancelan y queda un 1, por lo tanto es este el exponente 1. Y raíz de x por raíz de x sería simplemente x. En el denominador me quedó delta de x por esta raíz con signo positivo. De aquí observen que x se cancela con x y me queda simplemente un delta de x que se eliminaría con este que me quedó aquí abajo en el denominador indicado. Por lo tanto me quedaría numerador un 1, denominador 2 raíces. Como ya no tengo problema en evaluar el límite, porque esto me daría 0, me quedaría en raíz de x más raíz de x, esto me da 2 raíz de x. Por lo tanto, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cuál es la forma 2? Bueno, habíamos dicho que n puede ser cualquier número real diferente de 0. En este caso n no quiere decir que sea un natural, simplemente es un número. Un número que en este caso es un medio. La derivada de la función y con respecto a x es, recuerden que se baja al 1 medio y a ese n se le resta 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Como queda con exponente negativo, lo llevamos al denominador. Y también sabemos que todas las expresiones elevadas a una potencia fraccionaria se escriben como raíces. Por lo tanto, de las dos formas llegamos al mismo resultado. En la siguiente clase vamos a estudiar diferenciabilidad y continuidad de las funciones.